días estamos discutiendo en Puerto Rico el tema de la reforma contributiva. Se ha hablado muchísimo del IVA y la posibilidad de que se implante el IVA en Puerto Rico y debemos entender de qué se trata este tema del IVA. En cualquier país del mundo las contribuciones pueden tomar y toman dos formas fundamentales. Lo que se llaman impuestos directos o indirectos, o a veces se les dice impuestos a los ingresos o impuestos al consumo, o a veces se les dice también impuestos progresivos o impuestos regresivos. Es importante entender esa diferencia porque es fundamental para entender el debate sobre el IVA. Los impuestos directos son impuestos al ingreso, es decir, al ingreso que las personas o las corporaciones reciben. Y estos impuestos tienen la posibilidad, y en casi todos los países son, en Puerto Rico son en la actualidad impuestos progresivos. ¿Qué quiere decir eso de progresivo? Quiere decir que la tasa de contribución, la parte del ingreso que la persona paga en contribuciones, aumenta según aumenta el ingreso. Aquí atrás en la pizarra yo puse unos números que pueden ilustrar eso rápidamente. En un sistema de impuestos directo al ingreso progresivo, supongamos que una persona se gana $20 y vamos a suponer que paga una tasa contributiva de 10%, es decir, 10% de su ingreso tiene que pagarlo en contribuciones, paga $2, ¿verdad? Porque $2 es 10% de $20. Pero si la persona tiene el doble de ingreso, tiene $40 de ingreso, entonces esa persona no paga, en un sistema progresivo, no paga 10% de contribuciones, sino que puede que pague una tasa mayor. En este ejemplo sencillo que estoy haciendo aquí, esta persona pagaría no 10%, sino 20%, ¿verdad? Según aumenta el ingreso de 20 a 40, también aumenta la tasa contributiva. Y esta persona, en ese caso, pagaría $8 de contribuciones. Si tenemos una tercera persona que tiene un ingreso aún más alto, de $80, pues vamos a suponer en este ejemplo que ahora su tasa contributiva aumenta a 25%. Y en ese caso va a pagar $20 de contribuciones. Pero lo importante es que según aumenta el ingreso de 20 a 40, de 40 a 80, aumenta la tasa contributiva. Los que más tienen pagan una tasa contributiva mayor, los más pobres pagan una tasa contributiva menor. Por eso decimos que es un impuesto progresivo, porque aumenta la tasa contributiva según aumenta el ingreso de la persona. Esos son, como repito, la contribución sobre ingreso que tiene la posibilidad de ser progresiva. Este tipo de contribución fomenta o permite promover la igualdad, es decir, redistribuye la riqueza. Existe el otro tipo de ingreso, que son los impuestos al consumo, como es el IBU en Puerto Rico y como es el IVA que se pretende proponer. Este impuesto al consumo no se cobra según los ingresos de la persona, sino que se le cobra a la persona cuando compra un producto. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de un impuesto al consumo, todas las personas, independientemente del ingreso que tienen, pagan el mismo impuesto al consumo, ¿verdad? Vamos a suponer que usted compra un producto y al comprar ese producto tiene que pagar $2 de IBU o de IVA, ¿verdad? Lo que sea que exista en ese país. Usted paga $2. El que se gana $20 paga $2. El que se gana $40 paga $2. Y el que se gana $80 paga $2. Pagan lo mismo cuando compran ese producto. ¿Qué quiere decir eso? Que el que se gana $20 está pagando 10% de su ingreso, ¿verdad? En ese ejemplo que estoy dando. Y el que se gana $40 está pagando 5% de su ingreso. Y el que se gana $80 está pagando 2.5% de su ingreso. En este caso, mientras más rica es la persona, menor por ciento de su ingreso está pagando. Mientras más pobre es la persona, mayor parte de su ingreso está pagando. Por eso decimos que los impuestos al consumo son regresivos. La propuesta de reforma contributiva que se está haciendo en Puerto Rico mantiene lo que llamamos las exenciones contributivas a las grandes empresas foráneas que operan en Puerto Rico. Esas empresas pagan prácticamente o muy pocos impuestos en la actualidad y eso se mantiene. Así que el aumento de los recaudos del gobierno no viene de esas grandes empresas. Eso quiere decir que el aumento de los recaudos tiene que venir o de las corporaciones que no son foráneas o que no están exentas o de los individuos y de las familias. El gobierno mismo reconoce que este cambio que va a enfatizar la creación de que se fundamenta en la creación del IVA
tiene un efecto regresivo. El mismo gobierno lo reconoce y por eso han hablado de que hay que tomar medidas para reducir el impacto regresivo del IVA. Es decir, ellos mismos reconocen que hay un impacto regresivo. Y lo que han planteado es que para las personas que ganan menos de $20,000 va a haber una compensación, porque saben que esas personas que ganan $20,000, que dicho sea de paso es la mitad de la gente en Puerto Rico, por lo menos la mitad, quizás un poco más de la gente en Puerto Rico gana menos de $20,000 al año. O sea, esa mitad de la población de Puerto Rico en este momento no paga contribución sobre ingresos o paga muy poca contribución sobre ingresos, pero ahora van a tener que pagar el IVA de 16% y eso evidentemente va a afectar negativamente su nivel de vida. El gobierno ha planteado que para contrarrestar eso va a haber una compensación. El problema es que cuando uno mira la legislación que se ha sometido, esa compensación no aparece por ningún sitio. Pero nosotros calculamos que efectivamente tanto los que ganan menos de 20,000 como los que ganan menos de 40,000, que son el 75% de los puertorriqueños, que son la mayor parte de la clase trabajadora puertorriqueña, de los pobres en Puerto Rico, vamos a pagar ahora más con el IVA que lo que antes pagábamos los que pagaban contribución sobre ingresos y los que no pagaban contribución sobre ingresos más todavía. A nosotros nos parece de que si sabemos que hay una gran cantidad de sectores muy ricos que van en las contribuciones, lo que hace falta es una política agresiva, sistemática, bien desarrollada de combatir la evasión contributiva. Es como si en este salón aquí hay 50 personas y una persona se robó $5,000 y dijimos, bueno, pues como no podemos encontrar el que se robó los $5,000, le vamos a poner un impuesto a todo el mundo y resolvemos el problema. Entonces uno va a decir, pero entonces aquí porque hay un delincuente, todos nosotros entonces vamos a tener que aportar más para solucionar esta situación. Así que a nosotros nos parece que hay dos cosas que son evidentes aquí. Uno, del país se van cada año 35,000 millones de dólares en ganancias, que o se producen en Puerto Rico o se declaran en Puerto Rico por las corporaciones para evitar impuestos en otros lugares. Y esas 35,000 millones de dólares, que son casi 6 veces los recaudos del gobierno de Puerto Rico, tributan muy poco. Y sin embargo, en esa dirección no se mira a la hora de hacer una reforma contributiva. Se quiere buscar el aumento de los recaudos del pueblo trabajador en buena medida. El otro elemento adicional a esto es el hecho de que el gobierno no quiere ni renegociar la deuda, ni poner impuestos a las grandes empresas, ni hacer una verdadera reforma gubernamental democrática. Por eso tienen que hacer una reforma contributiva cuyo efecto va a ser aumentar, como dijimos, la regresividad del sistema contributivo en Puerto Rico. Por eso nosotros insistimos que ese no es el camino que debe seguir nuestro país, que debemos ir en otra dirección. Último dato que les doy para terminar, porque sé que ya me estoy extendiendo. En el mismo informe de KPMG, que fue el informe de los consultores que el gobierno contrató para estudiar todo esto, dice que en Puerto Rico hay 113,000 empresas que tienen sus oficinas en Puerto Rico, que están registradas en Puerto Rico, de las cuales creo que 41,000 radican planillas. Ellos dicen 38% de las empresas radican planillas y pagan contribución sobre ingresos. El resto no rinde planilla y no paga. Y yo no creo que sería demasiado difícil para el gobierno de Puerto Rico hacer un censo, hacer un estudio, hacer una fiscalización de cuáles son esas empresas, dónde están evadiendo esas contribuciones y ir a buscar esas contribuciones. Lo que pasa es que para hacer todas estas cosas que estamos diciendo, el gobierno tiene que estar dispuesto a enfrentar los privilegios de grandes empresas, a enfrentar los privilegios de sectores adinerados, a enfrentar a los bonistas y plantearle la crisis que existe en Puerto Rico. Y el gobierno que tenemos, desgraciadamente, es muy valiente para atacar al pueblo trabajador, es muy agresivo cuando se trata de suspender los convenios colectivos o acabar con las conquistas de los trabajadores, pero frente a los bonistas o frente a los bancos o frente a las grandes empresas es tremendamente tímido y se somete a sus deseos y a sus intereses. El Partido del Pueblo Trabajador considera que tenemos que organizarnos para rechazar esa reforma contributiva y para buscar otras alternativas para nuestro país.